Esta es la primera parte de la novela. Espero que la disfruten. Aunque no hay muchas imágenes por ahora, cuando salga el manga, veré si podemos hacer un nuevo resumen. He corregido y ajustado algunos detalles para que sea más claro y coherente, y he censurado algunas partes para no morir, jajaja. Mientras tanto, sigamos disfrutando de Chernobyl. No olviden suscribirse y darle like. Comencemos con la novela. Para situarnos en contexto, esta escena retoma justo donde dejamos a nuestros protagonistas desayunando. Mientras Chuman se encarga de las negociaciones con el hijo del barón, Kei, distraído como suele ser, le dice al duque que desea convertirse en emperatriz, marcando desde ese momento para mal su destino. Los ojos de Sigriel se entrecerraron. «¿Quieres decir?», empezó, y la puerta se abrió de golpe. Era Chuman. Habían pasado exactamente 2 minutos desde que se había marchado. Kei lo miró con cara de diversión. Rayman, es el hijo del barón, no aparecía por ninguna parte. Chuman apareció con una pequeña gota de sangre pegada al dobladillo de la camisa, y en la mano tenía un mapa de pergamino ligeramente desgastado. Me han dado un mapa que indica dónde se ha encontrado la flor de Alosia, Alteza. Parece que está floreciendo más de lo que pensaba. No se habló de un trato. Lo mismo de siempre, aunque, como dijo, Chuman podría ser un poco más indulgente. Sigriel miró a Kei, que parecía un poco harto, y se levantó. Vámonos. Hacía mucho frío. Kei era muy consciente de lo bien que se calentaba la baronía, y había nieve hasta las rodillas en todas partes menos en los caminos que habían barrido. Mientras rodeaban los campos, no había nada más que nieve frente a ellos. Si hubiera sido un emperador tranquilo, nunca tendría que conocerlo, nunca tendría que ver zombies, nunca tendría que ver ghouls y nunca tendría que experimentar que un hombre le diera por el tierno durazno. Aún así, aquella quemadura era un problema, y Kei miró al hombre que caminaba a su lado. Sigriel captó la mirada de Kei y rió por lo bajo. Veo que vuelves a tener pensamientos salvajes. ¡Qué hombre tan perturbador! En mis 20 y tantos años de vida, nunca había pensado en un hombre que no pudiera controlar sus expresiones faciales, pero este podía decir lo que estaba pensando con solo mirarme. Es un milagro que siga vivo, considerando cuántos enemigos debe tener por su comportamiento. Cualquiera esperaría que ya lo hubieran apuñalado y que no siguiera siendo un hombre de este mundo. Estoy seguro de que no es el único que se comporta como un animal, y alguien que le guarda rencor podría haberlo asesinado. Kei bajó la mirada tímidamente bajo la aparentemente omnisciente mirada de Sigriel. No lo creo, señor Sigriel. No gente cuando amor le tiene Kei a nuestro nada tóxico duque, que vivan los novios. Sigriel sonrió satisfecho y se rió con displicencia mientras miraba despreocupadamente hacia otro lado. Aquello sonaba bien, así que Kei se frotó las manos heladas, sintiéndose un poco aliviado. Los nudillos se le pusieron rojos al darse cuenta de lo fríos que estaban. Kei, ¿no tienes guantes? Llevándose las manos frías a las orejas, Kei asintió. Había perdido sus guantes poco antes de conocer a Sigriel. Estaba en medio de comprarlos cuando, de repente, comenzó a nevar. Sigriel apareció de la nada y me sacó a rastras. Aunque había guardado todo lo demás en la maleta, no pensé en los guantes. Sigriel, vestido con una capa blanca y peluda, miró a Kei de arriba abajo y entrecerró los ojos. ¿Tienes frío? ¿Acaso no eres humano si no tienes frío con este tiempo? Antes de que Kei pudiera responder, Chuman le dio un codazo y siguió caminando. Incluso Sigriel, con su apariencia casi monstruosa, parecía bastante vulnerable al frío. Kei sonrió satisfecho y asintió, preguntándose qué pasaba con el tiempo, especialmente considerando la cantidad de capas de ropa y gorros peludos que llevaba Sigriel. No era solo la baja temperatura lo que lo afectaba, sino también el viento, que soplaba una mezcla de nieve y polvo, haciendo que sintiera como si las puntas de sus orejas se congelaran. Sigriel, que caminaba a su lado, se detuvo en el arcén para reflexionar. Cuando Kei, que iba delante, se volvió para mirarlo con curiosidad, Sigriel le hizo un gesto para que se acercara. ¿Qué pasa? Cuando Kei se acercó, su mano desnuda agarró la mano enrojecida de él. Su mano debía de estar helada, porque la de Kei estaba hirviendo, y él se estremeció al sentir que todo su cuerpo se derretía. Le derritió la mano, ignorando la frialdad de la suya. Tienes razón. No puedo creer que no trajeras guantes con este tiempo. No sé qué has estado pensando. ¿Sigriel?
Las orejas de Kei se agudizaron al pensar en sus manos moviéndose tan suave y amorosamente, como un hombre derritiendo las manos de su amante. No es que se hubiera puesto rojo de todos modos. Cuando levantó la vista, él lo miraba como si se muriera por ser amado. Sus ojos se encontraron, y él se quedó tan atónito que bajó la cabeza y preguntó: ¿por qué me miras así? ¿Qué les pasa a mis ojos? Soltó él. ¿Qué quieres decir? Kei volvió a tragar saliva, incapaz de atreverse a decir: me miras con cariño, como un amante. Cuando él levantó la vista para burlarse de él, él puso cara de no saberlo. Quizá me equivoque, claro que sí. Es como el amor de un amante. Se sentía como si le faltaran una docena de tornillos estos días, incluso cuando pensaba en ello. Kei sacudió la cabeza y volvió a agachar la cabeza. Nada. No dijo nada más, solo me cogió la barbilla y pronto buscó los guantes que se había metido en el bolsillo de la cintura. Me habló como una madre habla a su hijo, dulce y severa. Extiende los dedos. Sí. Repitió Kei, y Sigriel pasó los dedos por los blancos nudillos de Kei con lascivia, y luego le puso los guantes. Los guantes estaban calientes mientras le cubrían los dedos. Apenas sentía el peso de los guantes, a pesar de lo lujosos que eran. Sigriel sonrió mientras abotonaba meticulosamente las muñecas. La gema azul de su muñeca brillaba a la luz del sol. ¿Esto, señor Sigriel? No lo pierdas. Se rió entre dientes. Kei asintió inconscientemente, pero no pudo evitar pensar que la escena le resultaba familiar. ¿Por qué no vienen?, oyó gritar a Chuman en la distancia, y como si su voz fuera de algún modo una salvación, giró sobre sí mismo y se encontró caminando hacia un bosque de cedros cubierto de blanca nieve. Contaron 11 lugares en el mapa de la ciudad donde habían encontrado flores de alosia. Son muchas para un pueblo tan pequeño, dijo Chuman, pero Edor, con sus campos y arrozales y bosques para la tala, no era tan pequeño como parecía. Y menos tan pronto después de una nevada como esta. Cuando salieron de la mansión, Kei preguntó cómo era la flor, y Chuman se lo explicó muy claramente a través de la nieve. ¿Has visto el obelu, verdad? Es igual, pero tiene pequeñas cuentas bajo los pétalos. Si encuentras uno, no lo rompas sin más, llámame. Chuman dijo que era una hierba que cualquiera podía arrancar sin más, como si fuera fácil de encontrar, pero, por desgracia, el obelu que Kei recordaba era en realidad una hierba de tallo corto, por lo que encontrar una flor en flor pegada al suelo en un patio con nieve hasta las rodillas era tan descabellado como encontrar una aguja en un pajar. Kei comprendió por qué Sigriel le había dado los guantes, pues cuando se los entregó, en realidad no pensaba usarlos. Se limitó a mirar cómo Kei y Chuman sacaban la nieve delante de él. De vez en cuando decía: escarben por ahí. No, sí, debajo de ese árbol. Oh, ¿no puedes hacerlo bien? Con cuidado, y si haces daño a las flores de alosia, y a menudo arañaba el interior de la gente. Aquí agregó Sigriel es todo un don romántico, no le dio esos guantes para esclavizarlo, nótese mi sarcasmo. Buscaron frenéticamente frente a la primera parada, un claro de cedros, pero Kei no creía que encontraran la flor. Las alosia estarían muertas de frío y las esponjosas flores serían imposibles de encontrar en la nieve. Era inútil, pensó, pero Chuman paleaba diligentemente a su lado, y él se cayó como un soldado y barrió la nieve. Por el amor de Dios, ¿crees que vamos a pasar por un sitio hoy a este paso? Oí a Sigriel refunfuñar detrás de mí y entonces, usa todo ese poder para barrerlo. Resistí el impulso de gritar y vi a Chuman, que estaba paleando frente a mí, suspirar pesadamente y lanzar su pala. Aterrizó con un ruido sordo y se hundió en la nieve. Creo que esto no está bien, Majestad. Ambos eran brillantes, pero parecían sufrir la enfermedad del «solo inténtalo» que aquejaba a sus superiores. Kei reprimió la palabrota que casi se le escapó y tragó saliva, dejando la pala que sostenía. Sigriel miró a Chuman, con los ojos entrecerrados, como si hubiera tenido un pensamiento similar. ¿Qué, quieres que encienda un fuego? Kei miró sorprendido a Sigriel. La idea de prender fuego al bosque era una locura. Por suerte, Chuman negó con la cabeza. Si le prendemos fuego, quemaremos las flores de alosia que pueda haber allí. Necesitaremos más mano de obra. ¿Mano de obra? ¿A qué tipo de mano de obra se refería cuando solo eran 3? Alcé las cejas, preguntándome si estaba sugiriendo que le diera trabajo al archiduque Sigriel, pero Chuman levantó la mano y señaló hacia el pueblo. Miren. Tenemos mano de obra de sobra.
No tardaremos mucho en palearlo. ¿Me estás diciendo que pida a los aldeanos que hagan el trabajo? Me encanta la actitud de emperador opresor de Sigriel, sin querer chambear, pero Chuman no se queda atrás, son tal para cual, ni sé por qué no se gustan, jajaja. Y hace tanto frío. ¿No son solo una o dos personas? ¿Crees que un pequeño pago cubrirá los gastos? La palabra, pago, salió de la boca de Kei, y Chuman se estremeció. No, ¿cavar la tierra tiene algún costo? Solo estoy sugiriendo una pequeña ayuda, ¿es necesario un salario? Tremendo el don Cangrejo. El comentario fue suficiente para hacer retroceder a Kei. Así que estás diciendo que vas a hacerles trabajar sin pagarles nada. Aunque fuera para el archiduque, no podía pedir abiertamente a plebeyos, que ni siquiera eran esclavos, que trabajaran para él sin compensación. Ni siquiera eran sus súbditos. Además, ¿este tipo de trabajo servil? ¿Pero podemos pedir a los civiles que ayuden sin pagarles? Son plebeyos, después de todo. Podría haber una reacción violenta. Ante las palabras de Kei, Sigriel ladeó la cabeza como si lo hubiera oído todo. ¿Buscar ayuda? Sigriel rió, divertido por la repetición de la palabra ayuda. Solo doy órdenes, Kei. ¿Quién va a desobedecerme? No, gente, confirmo al duque alérgico a la chamba, con razón no quiere ser emperador. Sigriel curvó los labios en una mueca y miró a Kei con un tono que dejaba claro que no había margen para la discusión. Kei cerró la boca. Normalmente, si un noble hubiera dicho algo así, habría pensado, qué noble tan despiadado, pero las palabras de Sigriel tenían suficiente autoridad y carisma para hacerle pensar, te desafío a que te atrevas a oponer resistencia. Era la arrogancia de un antiguo depredador que pronuncia la palabra, atrévete, con la certeza de que cualquier desafío tendría consecuencias graves. Aún así, si puedes encontrarla, ¿habrá un caso para ello? Sigriel miró a Kei, que sonrió satisfecho. Kei, eres un encanto. Siempre y cuando ignores a los aldeanos. ¿Dices eso y esperas encontrarla tú mismo? Chuman pasó de largo, observando a Kei con la misma determinación que él. Sus ojos brillaban con resolución, como si estuviera decidido a encontrarla. Kei hizo una pequeña mueca y recogió la escoba y la pala que había dejado en el suelo. Sería difícil desobedecer al archiduque, pero había una alta probabilidad de una reacción violenta. Si no daba el ejemplo adecuado, su voz sería mucho más baja. Para la gente común de este lugar, el bolsillo del archiduque era, Kei interrumpió su pensamiento. Había una sutil mueca en su expresión. Helena había mencionado que la gente de aquí eran criminales o era parte de su familia. Kei recordó lo sencilla e inocente que había parecido la gente del pueblo cuando llegó al barrio ayer. ¿Acaso había un condenado a muerte entre ellos? No. Era un error juzgar a las personas solo por eso. Kei confiaba en lo que veía con sus propios ojos. Creía tener un buen sentido para juzgar a las personas, y la preocupación que notaba en sus miradas cuando se detenía a conversar parecía genuina. No, gente, mi Kei siempre es tan ingenuo. Es como si todo lo viera a través de unas gafas de color rosa. Para él, todo es bonito y adorable. Aunque todo se esté yendo a la M y estemos en el mismísimo apocalipsis. Kei, ¿qué haces? Vamos. Kei se volvió para ver a Sigriel ya unos pasos por delante de él, llamándolo, y su confianza para hablar en público cayó en picado. La primera vez que vio a Sigriel, le había parecido un caballero gentil y amable. Sentía la boca un poco tensa y volvía a sentir en la garganta aquel persistente malestar de ayer. Kei sacudió la cabeza para despejarse. No era posible que nada fuera mal. Vamos, vamos, murmuró, volviéndose hacia la trampa que lo esperaba. Murmuró y empezó a caminar. A medida que atravesaban las hileras de casas, la gente los miraba desde lejos como si estuvieran observando monos. Sus ojos eran más cautelosos y vigilantes que ayer. Era evidente que estaban nerviosos por la llegada del archiduque. Un varón o un conde se inclinarían ante ellos, así que, para un plebeyo, parecía que debían saludarles de rodillas. Los ojos de los aldeanos, que ni siquiera podían acercarse a él, estaban llenos de la misma envidia. A Sigriel, que debía de haber vivido toda su vida bajo esas miradas, no parecía importarle lo que pensaran de él. Chuman parecía pensativo y Kei estaba un poco avergonzado. Era cierto que ellos eran los envidiados, pero Kei era en realidad el subcomandante de una guardia insignificante en el pueblo de al lado.
La gente que no lo conocía bien podría suponer que era el guardaespaldas del Gran Duque, y que era tan bueno que podía servir al Gran Duque. Pensar en ello le hacía remorder la conciencia. Estuvo tentado de decirse a sí mismo que solo estaba interpretando el papel de un payaso. Mientras Kay permanecía allí, paralizado por aquellos ojos brillantes, Schumann se acercó a la casa de tejado azul y habló con el hombre que era su propietario. Tras decir algo, el hombre se sonrojó y señaló la casa más alejada a la izquierda. Allí había un anciano de pelo canoso. Sigriel se acercó a él y le preguntó con su habitual sonrisa: ¿Es usted el hombre más viejo de aquí? El grueso pellejo del anciano, de aspecto algo andrajoso, enrojeció. Bastante avergonzado, se arrodilló rápidamente y contestó: Sí, Alteza. Tengo algo que decirles, así que, por favor, acompáñenme dentro. La voz y la sonrisa de Sigriel parecían una mera invitación, pero Kay se dio cuenta de que era una exigencia. Efectivamente, el anciano se estremeció e inclinó la cabeza hacia el suelo. Me temo que la casa está demasiado deteriorada para ser un lugar apropiado para recibir a Su Alteza. Está bien. El rodar de los ojos del anciano pudo ser oído por Kay, que estaba de pie detrás de Sigriel. Se puso en pie, aún doblado por la cintura, y abrió la puerta de la casa. Sigriel entró primero y Kay se deslizó tras él. Ya no soportaba las miradas envidiosas a sus espaldas. La casa olía a humedad, como la casa de un anciano. No era lugar para Sigriel, pero se sentó en una silla de madera en el centro del salón. Seré franco. ¿Cuántos hombres hay en la ciudad que puedan hacer el trabajo, viejo? A la madre, qué directo. Casi podía oír cómo el anciano ponía los ojos en blanco. Preguntó con cautela. Has vivido lo suficiente para saberlo. Voy a buscar las flores de alosia. Los ojos grises del anciano brillaron con una extraña luz por un momento. ¿En este campo de nieve, Su Alteza? Sigriel asintió con desgano. Puede que las mujeres se sientan un poco abrumadas, pero los hombres se reunirán sin falta, y aquellos que colaboren recibirán su propia señal de honor. Sigriel sonrió a Kay, quien pensó que tal vez lo hacía por él, pero no encontró nada más que decir al respecto. El anciano se revolvió el pelo. Si me das tiempo para hablar con los jefes de la aldea, estoy seguro de que podrán ayudarte. Como quieras. Sigriel hizo un gesto con la mano, interrumpiéndolo. El anciano hizo una reverencia y salió de la habitación. Pronto se escuchó un murmullo de voces afuera, seguido de un silencio. Sigriel se quedó sentado, aburrido, tamborileando con los dedos sobre la mesa, mientras Schumann recorría la casa, aparentemente buscando algo que hacer. Qué descaro, hurgar en la casa en ausencia del dueño. Quizá él mismo era un noble de alto rango, pero vaya manera de mostrarlo con tan poca discreción. Mientras Schumann abría cajones y curioseaba, alguien llamó 2 veces a la puerta. Adelante. Al escuchar la voz de Sigriel, la puerta se abrió y entró una mujer, un poco más alta que el promedio. Era joven, de unos 20 años, con un aspecto común, pero con una presencia que indicaba que había pasado por mucho, como si tuviera hijos. Su Alteza, ¿le gustaría tomar un poco de té? Las hojas de té de mi pueblo a veces son muy apreciadas por los nobles. Kay notó un nudo de nerviosismo en su voz y en sus manos. Al ver que la mujer casi dejaba caer la bandeja, Kay se la extendió. Dámela. Ella se sonrojó y asintió, mientras el rostro de Sigriel se arrugaba, sin piedad. Hace frío afuera, y estaba pensando en un poco de té caliente, pero gracias, puedes irte. La mujer se sonrojó ante las amables palabras y la sonrisa de Kay, y dijo en voz baja: si necesita algo más, avíseme en cualquier momento. Luego, salió de la habitación con torpeza, como si apenas hubiera aprendido a comportarse con formalidad en presencia de nobles. No, esa señora ya está muerta, nomás no le han avisado. Al darse la vuelta, Kay vio a Sigriel observándola con los ojos entrecerrados. Schumann, que había estado curioseando en un cajón, también miraba a Kay con cierta inquietud. Toma, bebe un poco. Huele bien. Kay tomó una de las 3 tazas de té y dejó las otras 2 sobre la mesa. El té tenía un aroma suave y, al probarlo, notó un sabor agridulce que le calentó el cuerpo. De repente, Sigriel se levantó con una expresión de enfado, se acercó a Kay, le arrebató la taza, la olisqueó y la dejó caer con fuerza en el plato. Schumann, toma esto y tíralo. Kay, escúpelo. ¿Sigriel? Sigriel parecía dispuesto a meter la mano en la boca de Kay para obligarlo a escupir el té. Schumann,
visiblemente nervioso, intervino. No, Su Alteza. Eso podría ser peligroso. Sigriel, con una mezcla de urgencia y autoridad, insistió. Escúpelo rápido, Kay. ¿No te enseñaron a no aceptar comida ni bebida de extraños sin asegurarte de que sea segura? Y aquí apoyo el bullying a mí, Kay, no es por ser mala persona, pero nadie debería aceptar comida o bebidas de un desconocido. La gente a veces pone drogas o cosas perturbadoras ahí, así que no lo hagan. Al fin el tóxico dio un buen consejo, jajaja. Pero, regresando a la trama, el subcomandante emite un gemido. Ah. Kay apartó la mano de Sigriel que intentaba forzarlo a escupir. ¿Por qué haces esto? Sorprendido por su propio enfado, Kay se tensó al ver la determinación en los ojos de Sigriel. ¿Qué le has hecho a...? No pude terminar de hablar. Sentí como mi lengua se torcía rápidamente mientras el techo empezaba a girar. De repente, mi estómago se contrajo violentamente. ¿Había algún tipo de droga en el té que acababa de tomar? Tropecé y traté de agarrarme a la mesa con la mano, pero mis dedos resbalaron en el borde y no pude sostenerme. Mientras caía al suelo, escuché a alguien reírse detrás de mí y decir, si atrapamos a ese tipo, todo se acabará. Kay deseó que lo hubieran considerado como el guardaespaldas de Sigriel. También pensó que debería haber aclarado antes de entrar que su único propósito allí era hacer de payaso. Tanto él como Chuman sabían que, si los aldeanos no lograban atrapar y someter a Sigriel, sus planes fracasarían. Sus ojos se nublaron mientras observaba a esos pobres ilusos. Me quedaré dormido y, al despertar, encontraré a todos los aldeanos muertos, pensó, viendo cómo Sigriel desenvainaba su espada con ojos borrosos. Espero que no sea una poción de muerte. El suelo giraba bajo sus pies. Desde debajo de la mesa, vio con el rabillo del ojo una pequeña maceta con flores rojas diminutas. Intentó alcanzarla, pero sus ojos se cerraron antes de poder hacerlo. Sigriel chasqueó la lengua mientras desenvainaba su espada y observaba cómo Kay caía al suelo, incapaz de terminar su frase. No puedes ir por ahí sonriendo como si nada y esperar que no te maten. Su tono era disimulado y lleno de disgusto. Si Kay hubiera estado consciente, probablemente se habría reído. Aunque estaba justo al lado de Kay, Sigriel lo dejó caer al suelo en lugar de atraparlo, claramente cegado por los celos. Observó con preocupación cómo Kay se desplomaba, sus ojos reflejaban desesperación y su incapacidad para enfrentarlo directamente. A pesar de su temperamento, que normalmente incitaría a reírse de la situación y decir, mira eso, el afecto desbordante del duque parecía hacer que sus manos temblaran de lástima por el hombre que yacía en el suelo sucio. Solo diré, el duque es el top menos rencoroso que he visto. Nótese el sarcasmo. Los celos que sintió al ver a una mujer haciéndole ojitos a su Kay lo llevaron a dejar que se diera un plomazo en el suelo por los efectos de la droga y se lastimara. Menos mal que está enamorado. No, gente, jajaja, pero volvamos a la narración. Realmente, yo. Chuman observó la escena y notó que el duque estaba actuando de manera inusualmente afectuosa, como si intentara expresar un tipo de cariño que normalmente no mostraba. Chasqueó la lengua y miró a los hombres que los rodeaban. Había unos 15, con expresiones llenas de satisfacción, como si pensaran que su número les daba una ventaja definitiva. La codicia en sus rostros era suficiente para que Chuman entendiera por qué estaban haciendo esto, pero sintió que debía ser cortés y preguntar. ¿Qué están haciendo? Ellos se encogieron de hombros. Chuman se rascó la cabeza y murmuró, bueno, eso es molesto. Sigriel y Chuman a menudo se ven envueltos en conflictos por rencores personales, pero hacía tiempo que no veía a alguien motivado únicamente por la codicia. No es fácil enfrentarse a un archiduque como Sigriel. Aunque lo intenten, no hay nadie que pueda sobrevivir lo suficiente como para hacerle daño real. Aunque Sigriel diga que no lo hará, sigue siendo el primer heredero. Chuman se preguntaba qué pensaban estos hombres. Tendrían que matar a Sigriel si no querían que se les guardara rencor, y si no volvían, sería demasiado obvio que los hombres de Hedor serían culpados. Vender un solo botón del pecho del archiduque podría reportar una fortuna, pero sería un negocio temerario, incluso en un mundo donde el dinero es más valioso que la vida. No mamen, los aldeanos todos unos alucines, gente, estas personas quieren enfrentarse al equivalente de Aquiles de esta novela, el duque no está rotísimo, sino lo siguiente. Pero regresando a la novela. Mientras Chuman lanzaba sus preguntas, Sigriel finalmente pareció darse cuenta de que no había ningún beneficio en burlarse del Kay colapsado. Se sentó y lo observó mientras murmuraba algo, tan bajo que no pudo escucharlo,
pero sonó como, ¿por qué te caes? Le agarró el cuello y comprobó su respiración, frunciendo el ceño al notar que era débil. No gente, el bullying a Kei debe parar, pero siendo sincera creo que se lo merece, jajaja. ¿Qué es esta droga?, preguntó Sigriel. Es un somnífero. Es una droga que requiere un estimulante aparte porque tiene fuertes efectos medicinales, respondió una mujer. Mientras Chuman lanzaba sus preguntas, Sigriel finalmente pareció darse cuenta de que no había ningún beneficio en burlarse del Kei colapsado. Se sentó y lo observó mientras murmuraba algo, tan bajo que no pudo escucharlo, pero sonó como, ¿por qué te caes? Le agarró el cuello y comprobó su respiración, frunciendo el ceño al notar que era débil. No gente, el bullying a Kei debe parar, pero siendo sincera creo que se lo merece, jajaja. ¿Qué es esta droga?, preguntó Sigriel. Es un somnífero. Es una droga que requiere un estimulante aparte porque tiene fuertes efectos medicinales, respondió una mujer. De ninguna manera voy a matar a Kei, dijo con una voz inusualmente calmada. Elena apareció lentamente detrás de los hombres, que la miraban con codicia. Miren, les dije que esta mujer no era trigo limpio. Los jefes le hicieron espacio a su alrededor, ya que parecía ser ella quien había preparado todo esto. Sigriel sonrió satisfecho mientras ella palidecía un poco y sus labios pintados se curvaban en una sonrisa nerviosa. Me preguntaba qué le habías dicho a Kei esta mañana. Cuando le pediste que huyera contigo, fingí no saber de qué estaban hablando. Estabas planeando algo desagradable, ¿verdad? ¿Pretendías convertir a Kei en tu cómplice y traicionarnos? Es un sueño realmente absurdo. Sigriel se mofó de ella, con voz agria. Chuman miró la barbilla de Elena, que temblaba, aunque mantenía la cabeza erguida. A su manera, parecía desesperada. Comprendía por qué Sigriel le guardaba rencor. En realidad, no le importaba, pero sabía que Sigriel habría hecho su agosto con la idea de deshacerse de sus enemigos y en este caso rival en el amor. ¿Pero los aldeanos? Estaban arriesgando sus vidas. Si le preguntaba si era el tipo de mujer que podía incitarlos a arriesgar sus vidas, podía decirte que no lo era. Ella no tenía lo que se necesita. Podía ser un ídolo del pueblo, dada la comunidad tan unida de la pequeña ciudad y su belleza, pero conseguir que arriesgaran sus vidas era otra historia. Además, hagámoslo rápido. Los hombres detrás de ella, riendo vorazmente, claramente no mostraban ningún respeto por ella. Era una combinación incómoda, se mirará por donde se mirará. Una alianza que parecía muy temporal. Cuando Chuman se rascó la cabeza y chasqueó la lengua, miró a la mujer con frialdad, al parecer odiándola más que a la baronesa abofeteadora, y habló con dureza. No pareces entender la situación, estos. Se interrumpió, mirando brevemente a Kei, que se había desplomado y ahora estaba en brazos de Sigriel. Están acostumbrados a este tipo de cosas. No creas que te dejarán libre solo porque tú se lo pidas. Al oír sus palabras, los hombres que estaban detrás de ella se rieron. Sus bien afiladas espadas brillaron con frialdad, y Chuman frunció el ceño, recordando el informe de hedor que había leído antes de venir. Otra vez. Un nido de arañas. Todo el pueblo era un nido de arañas. Fingían ser un pueblo tranquilo, enclavado en la ladera de la montaña, a la espera de alimentarse. Era extraño, pensó. El bosque de los muertos era un lugar peligroso, sin duda, pero en realidad era bastante reciente. A juzgar por el estado de descomposición de la carne de los zombis, el hecho de que la cabaña estuviera intacta y la falta de señales de zombis en el bosque, el brote debía de haberse extendido mucho antes de la migración. No obstante, me pareció extraño que desaparecieran viajeros y, por extensión, solo 1 o 2 al año. La causa seguía siendo un misterio, pero estaba claro que era el motivo de las frecuentes desapariciones anteriores. Un número considerable de personas desaparecen constantemente y nunca se encuentra ni un solo cadáver. No es de extrañar que no se encontraran cuerpos en el bosque. Solo una fracción de las personas que llegaron a Hedor habrían sido asesinadas y eliminadas discretamente. Se sabía que los bosques eran tan peligrosos que no se enviaría ninguna partida de búsqueda en caso de que desaparecieran, y seguirían robando a los ricos mercaderes y a quienes tuvieran muchas posesiones que llegaran a Hedor. Sus cuchillos bien afilados estaban claramente destinados a la destrucción masiva. Me pregunto cuántos civiles fueron asesinados con ellos. Puede que Elena lo instigara, pero la gente del pueblo debía de estar pensando en ello. Chuman chasqueó la lengua, la codicia humana no tiene límites. Aunque hasta ahora hubiera estado a salvo, si el archiduque desaparecía, buscarían un chivo expiatorio.
Llámalo ingenuidad, murmuró Chuman en voz baja. Sigriel se levantó, se quitó la capa de los hombros y se la puso a Kei. Kei permaneció con los ojos cerrados. Sigriel rió, sin apartar la mirada de aquel rostro inmóvil que había observado toda la noche, incluso desde el amanecer del día anterior. No debes matarlos a todos, Alteza. Las flores de Alosia, dijo rápidamente Chuman. Apretó con fuerza su espada. Jadeó, como si recordara. Iba a matarlos a todos. Chuman sacudió la cabeza y se deslizó del cuerpo de Sigriel para caer detrás de él. Tras un momento de vacilación, Sigriel sonrió satisfecho y se volvió hacia Helena. Zeta, ¿qué te dije el otro día? No, gente, aquí alguien va a morir. Helena se quedó atónita al ver que él no se inmutaba por estar rodeado de tanta gente. Como ella no respondió, él volvió a preguntar. Te debe doler mucho la cabeza y no puedes pensar con claridad. ¿Conoces ese dicho de que te cortan la nariz en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué? Fue un abrir y cerrar de ojos. Justo cuando estaba a punto de soltarlo, algo cayó al suelo. ¡Boom! La sangre corrió a su boca, un latido demasiado tarde. Lo que cayó al suelo fue una espantosa nariz blanca. Se llevó la mano a la nariz, donde había estado. Con los ojos muy abiertos, miró al suelo y a su mano empapada en sangre y se quedó inmóvil. Oyó el crujido de algo en su bolsillo. Un grito desgarrador brotó de su garganta. Sigriel no parecía moverse. El crujido de su pelo bajo el sombrero de piel de zorro blanco era la única prueba de que se había movido. Sonrió torcidamente. Te lo dije. No dejaré que muestres tu cara delante de Kei. Sus ojos se pusieron en blanco y su mano se aferró a su nariz cortada. Sigriel la aplastó sin decir palabra. Con un horrible crujido, la sangre y la carne brotaron de su mano, empapando el suelo. Los rostros de los hombres que estaban detrás de se pusieron azules al oír los gritos de la víctima. Chuman chasqueó la lengua. No porque sintiera pena por ella mientras convulsionaba en su estado de aturdimiento, sino porque la mirada socarrona de Sigriel le daba escalofríos, incluso para un hombre que se había preocupado por él desde la infancia. Chuman sintió mucha lástima por el hombre al que intentaba ayudar. Enamorar a un hombre así. Debía de tener mucho mal karma en su vida pasada. Mientras Sigriel limpiaba la sangre de su cuchillo y volvía a mirar a los hombres al rojo vivo, oyó el ruido de alguien que dejaba caer sus sombreros y cuchillos. Entonces se oyó un fuerte estruendo fuera de la puerta y alguien empujó a los hombres. Caballeros, paren. No pueden hacer esto. Era el tercero de los varones, un hombre llamado Jack. Debió de oír la noticia y corrió hacia allí, porque le corría el sudor por la frente, pero llegó demasiado tarde para darse cuenta de lo que pasaba. No son los forasteros los que son peligrosos, sino los aldeanos. Al irrumpir, sus ojos se topan con los de un Sigriel que ríe alegremente. Con la cabeza gacha por el extraño ambiente, grita. Helena, Helena. Se tambaleó ante la horrible visión de Helena en el suelo. Oh, Dios mío, ¿quién pudo haber hecho algo tan terrible? Ni siquiera está muerta. Sigriel rió lánguidamente, y Jack levantó a la atónita mujer, con la cara blanca. ¿Su majestad? De ninguna manera, majestad. Chuman chasqueó la lengua al ver a Jack cargando con su horrible y demacrada hermana. Si hubiera sido cualquier otro culpable, habría agarrado su puño y lo habría sacudido, pero se trataba del archiduque, y estaba desconcertado. Mientras los aldeanos se apresuraban a detenerlo, él no lograba encontrarle sentido a la situación. ¿Por qué Helena está así? Sigriel sonrió satisfecho y se lamió los labios, sin querer dar explicaciones. Chuman le explicó la situación. Ella fue el cerebro. Diablos, ¿para qué iba a querer Helena? Chuman se encogió de hombros, tragándose las palabras. Mi amo es un poco celoso por naturaleza. Jack supuso que curar a su hermana era antes que preguntar esas cosas, así que con la ayuda de los que estaban detrás de él, la levantó y se puso en pie, con los hombros regordetes empapados de sangre. Si Helena realmente fue la mente maestra, entonces este pecado es... Mirando al hombre que parecía que iba a llorar en cualquier momento, Chuman sacudió la cabeza y agitó la mano para indicar que debía irse. La brujería podía curar heridas, pero no podía curar enfermedades óseas e intestinales ni la fiebre. Incluso así, el coste sería prohibitivo,
y la segunda hija de un varón de pueblo tendría que vivir con la falta del puente de la nariz y la cicatriz el resto de su vida, lo que sería un dolor con el que vivir. Era toda una belleza, así que el impacto sería devastador. Schumann miró a Sigriel, que sonreía satisfecho ante su rostro, saboreando el impacto que recibiría antes de desmayarse y después de despertarse. A pesar de su propia conciencia de que era bastante mezquino, Schumann no pudo evitar enarcar una ceja ante la de Sigriel. No parecía estar privado de nada en particular, así que, ¿por qué era tan grande? Ante el gesto de Schumann para que se fuera, Jack inclinó la cabeza en señal de reconocimiento y se apresuró a salir por la puerta. En la casa del anciano solo reinaba un inquietante silencio. Los hombres se miraban fijamente. Habiendo presenciado el momento de la espada de Sigriel, habían bajado la guardia. Sigriel, siempre atento a estas cosas, soltó una risita y preguntó despreocupadamente, ¿quieren dar un paseo? ¿Qué quieres hacer, trabajar o morir? Su pregunta desenfadada causó revuelo entre la multitud. Alguien dejó caer rápidamente un cuchillo al suelo, y el hombre que estaba frente a él escrutó a la multitud con sus pequeños ojos de colibrí. Sonrió torpemente mientras uno a uno envainaban sus cuchillos y los dejaban en el suelo. Su rostro adoptó rápidamente una expresión amistosa. A trabajar. Y así gente fue como Sigriel se domó a un montón de malardos y de paso los esclavizó sin paga ni comida. Es mi héroe, cuando sea grande quiero ser como él. Habló como si no ocultara su astucia y picardía. Supongo que eres el líder de este grupo. Preguntó Sigriel, sonriendo satisfecho mientras se echaba hacia atrás en la silla. La forma en que escudriñaba el entorno del hombre, la forma en que ocultaba los ojos, la forma en que sonreía amistosamente era un hombrecillo de pacotilla. Pero Sigriel, a quien no le importaba mucho el valor o el carácter de las personas, basura o reciclables, murmuró, menos mal que hablamos rápido. Tienen hasta mañana al mediodía para encontrar la flor de alosia, y olvidaré tus groserías. Si no la encontraban, los enterraría. Hubo un jadeo colectivo ante su desafío de encontrar una sola flor en este vasto campo de nieve en un solo día. No se preocupen. No los mataré si no la encuentran. El coro de voces se acalló ante las alegres palabras de Sigriel. No hay ningún matar ahí, sino más bien torturar. Todos habían visto lo que le ocurrió a Helena antes, cuando no murió, y mientras los hombres parecían dispuestos a salir y caminar por la nieve, Sigriel sonrió con satisfacción, pero, dijo, y echó el freno a su caballo. ¿Quién tiene el estimulante? Ah, alguien entre los hombres escupió un pequeño suspiro. La dama. Sigriel frunció el ceño. Se mordió el labio mientras se levantaba irritado. Es un aso. Kay abrió los ojos, frunciendo el ceño ante el dolor punzante que sentía en la cabeza. Tenía la cabeza entumecida. Sentía como si le hubieran lavado el cerebro. No sé cuántas veces he experimentado últimamente este fenómeno de que se me refresque la memoria antes de dormirme. Nunca me había desmayado en mi vida, y me había cansado de ello a los pocos días de conocer a Sigriel. ¿Estás despierto? Kay miró al frente, intentando enfocar su visión borrosa. Cuando las imágenes borrosas se fundieron en una sola, se dio cuenta de que unos hermosos ojos morados estaban justo delante de él. ¿Señor Sigriel? Kay miró al frente con dificultad, tratando de enfocar su visión borrosa. Al ajustar la vista, notó que unos hermosos ojos morados estaban justo frente a él. ¿Señor Sigriel?, preguntó Kay con voz ronca. Sigriel sonrió y se levantó un poco, apartándose un mechón de cabello rubio. Luego, se pasó la lengua por los labios, que estaban húmedos por algo. «Besas muy bien para ser un príncipe dormido», comentó Sigriel con una sonrisa. «¿Así que esto fue un beso y no un intento de devorarlo?» La voz brusca de Schumann hizo que Kay, aún aturdido, levantara un dedo débil y tocara sus labios, que sentía ligeramente hormigueantes. Notó que sus dedos estaban cubiertos de una saliva resbaladiza y experimentó un sabor amargo. Miró a Sigriel, que se relamía seductoramente y le sonreía, y comprendió de inmediato lo que había pasado. Ese vergonzoso desconocido le había administrado el antídoto, pero también le había dado un beso profundo y rico mientras Schumann observaba. Kay se ruborizó de nuevo, a pesar de que se había acostumbrado a los besos de Sigriel. Besar a Sigriel era demasiado descuidado para hacerlo delante de los demás. Bajó la mirada, y por suerte no había tenido una reacción feliz. Si lo hubiera hecho, habría tenido problemas más tarde. Sigriel le pasó el pulgar por los labios húmedos de Kay y preguntó. ¿No es repugnante la medicina? ¿No te duele la cabeza? ¿Cómo te sientes, Kay?
¿Por qué coges cosas al azar y te pones enfermo? Estoy preocupado. Las palabras de Sigriel sonaban tan amables y gentiles, que Kei bajó los ojos y asintió, preocupado. ¿Quieres decir? Quiso preguntar, pero se le trabó la voz en la garganta. Tenía la cabeza nublada. Intentó pensar en algo, pero no conseguía dar con ello. Sigriel acarició cariñosamente el pelo ruborizado de Kei y dijo: es la medicina de Chuman, así que va a ser un poco desagradable, pero ten paciencia. Sigriel sonrió disculpándose, diciendo que el antídoto que tenían se había estropeado y no tenían otra opción. Chuman lo fulminó con la mirada. ¿Estás faltando al respeto a mis medicinas? Yo soy el farmacéutico, no usted. ¿Sabes cuánta gente acude a mí con dinero en el bolsillo solo para conseguir un frasco de mis medicinas? Chuman levantó las manos como si se sintiera ofendido. El tipo de drogas que fabrica son venenos y narcóticos, y supongo que has olvidado cómo fabricar estimulantes y antídotos, ya que solo fabrica cosas así para enriquecerse. No, no lo he olvidado del todo. Kei apartó la mano de Sigriel y se levantó. ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios ha pasado? Definitivamente, no era la habitación en la que había estado antes de cerrar los ojos. A su alrededor había una cama pequeña y desgastada, con un humo espeso que llenaba el ambiente. Un olor acre, casi medicinal, impregnaba la pequeña casa. Los armarios viejos ocupaban 3 de las paredes, excepto la que estaba junto a la cama. Era un espacio húmedo y desagradable. Los desbordantes armarios estaban llenos de frascos con hierbas, insectos y líquidos desconocidos. Chuman rebuscaba en ellos, tomando lo que parecía útil. Sigriel, con los brazos cruzados, le dijo a Kei, que observaba a su alrededor: es una botica de pueblo. Está un poco alejada, pero es esa casa que está más allá de ese claro de cedros. Pensé que sabía dónde estaba. Era la casa que había visto antes mientras limpiaba la nieve del bosque de cedros. Me había parecido tan aislada y sola en medio de una hilera de casas. Kei frunció el ceño y miró la nuca de Chuman, quien resopló. Pero si es una botica del pueblo, ¿está bien rebuscar así? Parecía que iban a llevárselo todo, metiendo cosas en un gran saco. Era difícil imaginar cómo podrían cargar con todo. Algunos de los objetos parecían bastante caros. Sigriel lo miró, asintió y se rió. Al parecer, la dueña es una joven, pero desapareció hace algún tiempo. ¿Eso significa que está bien llevarse las cosas solo porque la dueña está desaparecida? ¿Dónde quedó su moral? Kei no quiso darle más vueltas y decidió cambiar de tema. Entonces, ¿estoy drogado? ¿Lo hicieron los aldeanos? ¿Por qué de repente? Fueron los aldeanos con cuchillos, pero fue esa mujer de la mañana quien los instigó. Sigriel interrumpió a Kei, como si quisiera aclararlo. Los ojos de Kei se abrieron de par en par. ¿Elena? ¿Quieres decir que la señora Elena incitó a los aldeanos a atacarnos? Tartamudeó Kei, repitiendo su nombre varias veces para asegurarse con Sigriel. Eres muy inteligente, Kei, dijo él con aprobación, y Kei soltó una risita, aunque no entendía qué significaba ser inteligente en esa situación. Es imposible que ella haga eso, ¿solo esta mañana? Esa misma mañana había suplicado que la sacaran de la ciudad, y aunque él no había dicho que le concedería ese deseo, era imposible que quisiera matar a Kei. Pero Sigriel se encogió de hombros, lanzándole una mirada incrédula. Yo no miento sobre cosas así, ¿verdad, Chuman? No. Siempre has sido sincero conmigo. Replicó Chuman fríamente, como si estuviera molesto. Había poca verdad en sus palabras, pero ni Kei ni Chuman creían que Sigriel mentiría sobre algo tan serio. Simplemente, Kei no podía creer que ella fuera la autora intelectual de todo aquello. Era una mujer, claro, descarada y frágil en algunos aspectos, pero seguía siendo una mujer. ¿Y ella iba a atacar al archiduque? Kei pensó en la forma en que Elena había mirado a Sigriel esa mañana. Tal vez albergaba sentimientos que él no comprendía. No tenía sentido que ella hiciera algo así, pero el motivo se le escapaba. ¿Por qué iba a intentar matarlo si parecía que le tenía cariño? Y, si solo quería matar a Sigriel, él la había salvado 2 veces. Kei se sintió devastado por esta repentina traición. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Preguntó Kei, con un sabor agrio en la boca. ¿Por qué? Porque soy el archiduque, y los altos nobles siempre tienen toneladas de dinero en sus bolsillos. Si hubieras visto lo codiciosa que se volvió esa seta después de que cayeras, te habría sorprendido bastante.
Kei se quedó sin palabras ante lo que dijo Sigriel. Siempre había sospechado que ella buscaba estatus y era un poco codiciosa. Se preguntó si Sigriel la había animado a atacarlos porque se había peleado con él y no tenía nada que perder, pero justo cuando empezaba a preguntarse si eso era demasiado imprudente, Sigriel sonrió, como si le hubiera leído la mente. Cuando volvamos al Ablen, dile al conde que envíe un grupo de búsqueda, porque algunos de los que faltan deben de haber muerto en Hedor, aunque estoy bastante seguro de que son casi todos. Ah. Kei no pudo cerrar la boca. Oh, Dios mío. Realmente no puedo creerlo. ¿Esas personas de aspecto inocente? Los ojos de Sigriel se abrieron exageradamente y chasqueó la lengua. Oh, no. Kei, ¿cómo esperas triunfar en el mundo si eres tan ingenuo? Desde el principio, esos aldeanos miraban el broche en mi hombro con codicia. Eres tan bueno, tan vulnerable. ¿Qué? La forma en que lo dijo, como si estuviera lanzando a un niño al mar, hizo que Kei se preguntara por qué le preocupaba tanto si él triunfaba en el mundo, como si fuera su madre. No soy tan ingenuo. Déjame dudarlo, Kei. Sigriel te estuvo tirando banderas rojas durante toda la historia. Solo te involucras con personas tóxicas como Elena, y para colmo, pensaste que los aldeanos eran buena gente, cuando en realidad eran un montón de criminales exiliados a ese pueblo. Es que eres sin duda tontito. Pero volviendo al tema, ¿qué, ni ingenuo ni sucio? Se rió por lo bajo, recordando lo ocurrido entre ellos ese día. Kei miró a Chuman con una mirada ardiente, y él solo chasqueó la lengua. Kei se pasó una mano por el pelo, avergonzado, insultado y mareado, y dijo irritado. ¿No podías no decir eso? En lugar de contestar, Sigriel sonrió de una manera muy complacida. Al ver esa sonrisa, como la de un gato bien alimentado, Kei sintió que toda su compostura se desmoronaba. Sí, en 4 días más estaré al borde de la locura. No había forma de que Sigriel dijera, sí, bueno, si no quieres oírlo, intentaré no decirlo, aunque eso hiciera, y Kei sabía muy bien que rendirse en algo lo haría sentirse mejor. Sacudiendo la cabeza, cambió de tema. Entonces, ¿qué pasó con los aldeanos? ¿No los mataste a todos? Supongo que es posible con este tipo, pensó Kei, aunque no le parecía bien que todos los aldeanos estuvieran muertos. Pero Sigriel presionó con su mano el entrecejo fruncido de Kei. ¿Qué crees que soy? No me gusta matar, y todos están vivos y buscando las flores de Alosia. No te gusta, pero lo harás si es necesario, pensó Kei. Este era un hombre que probablemente conocía más formas de tortura que podrían hacerte desear morir que de matar. Y cuando pensaba en ello, no quería oír cómo esos hombres habían decidido buscar las flores de Alosia. Había cosas en el mundo que era mejor no saber, y cuando se trataba de Sigriel, la mayoría lo eran. Era un hombre con el que tendría que lidiar durante los próximos días, y si le daba una mala reputación, sería irreparable. Como diría Chuman, bien podría haber visto un fantasma. Aún así, intentó recordar la imagen de Sigriel, que había mejorado considerablemente ayer y hoy, y de repente Chuman soltó una exclamación. Oh. Debía de haber encontrado algo interesante. ¿Encontraste algo? Preguntó Sigriel, y Chuman se dio la vuelta. Tenía la misma sonrisa brillante y socarrona que antes, cuando Sigriel le había prometido otra bonificación. No, gente, aquí se confirma que a Chuman también le gusta robar. Jajaja, mira esto. En lugar de ofrecer nada, Chuman apretó con fuerza su mano contra un lado del armario medio vacío, luego lo agarró y lo empujó hacia afuera. Cujeun. Con un sonoro crujido, el armario giró sobre su eje en el centro, dejando espacio para que pasara una persona por cada lado. Es un compartimento secreto. Si lo que está aquí arriba es útil, ¿qué habrá ahí abajo? Su voz temblaba de emoción. Moviéndose más rápido que nunca, Chuman clavó una antorcha de la pared en el brasero y la encendió. Sus ojos parecían brillar con locura. Kei maldijo a Sigriel por ser tan impredecible, y él mismo no parecía mucho mejor. ¿Puede que haya flores de Alosia aquí abajo? Emocionado, Chuman dejó de hablar de repente y miró hacia el pasadizo subterráneo que tenían delante. La visión era tan extraña que Kei agarró instintivamente el dobladillo de la túnica de Sigriel. Aquí agrego mi veneno, Kei se pasa, gente. El muy bipolar dice que lo odia, que quiere matarlo, pero a la mínima, ¡zas! Lo toma del brazo y se aferra a él. Es que, gente, mi Kei no tiene dignidad.
Al girar la cabeza para mirar hacia abajo, una maldición en voz baja escapó de su boca. «Mierda. Toma». Sigriel agarró la mano de Kei y lo tranquilizó, volviéndose hacia Chuman. «¿Qué pasa?» «La fuente de tu audición. Está ahí abajo, por lo que veo. Pensé que había un tesoro escondido ahí abajo, así que lo abrí, y no sabía en lo que me estaba metiendo». «¿La fuente?» «Es terrible». La mano de Chuman temblaba ligeramente. Kei se aferró desesperadamente a su mano como si fuera un salvavidas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sigriel, el único que seguía vivo, y Chuman respondió con tono decidido. «Igual deberíamos bajar, puede que haya algo allí». Chuman sonrió satisfecho, diciendo que eso era suficiente para encender su fuego. «¿Voy a bajar?». Kei se asomó al pasadizo secreto abierto. Parecía un camino al infierno. Se estremeció, aunque no hacía frío. Si no fuera por la mano caliente de Sigriel, moriría congelado. Chuman miró a Kei, que estaba temblando, y luego dijo: «No podemos dejar que se quede aquí solo». «No puedo dejar que te quedes aquí solo, Kei. En este momento, si te separas de Sigriel, te volverás loco o morirás. Esto». Chuman hurgó en su bolsillo y me entregó una pequeña cuenta amarilla brillante. «Si la sostienes en la boca, te sentirás mejor. No me importa que te la tragues, pero te dolerá el estómago». Kei cogió la cuenta y la sintió un poco caliente. Era blanda, como un huevo pequeño. Se la metió en la boca y Sigriel soltó una risita. Chuman frunció el ceño y chasqueó la lengua. «¿Qué te estás imaginando?». «Nada, solo que es sexy». «¿Qué demonios está diciendo este animal en medio de algo serio?». Kei lo miró y él se rió, diciendo que sus ojos eran aún más sexys. «Dejemos la calentura para más tarde». Chuman levantó la antorcha que había clavado en el brasero. Kei le siguió hacia la oscuridad, agarrando con fuerza a Sigriel, incapaz de hablar, incapaz de liberar sus manos. El fuerte olor a sangre que le entumecía la nariz hizo que a Kei le resultara difícil saber si se trataba de un campo de batalla o del sótano de una cabaña. Las escaleras del sótano eran cortas. Un poco más abajo, llegaron a una pequeña puerta. Cerrada por dentro, Chuman hundió el cuchillo en la cerradura, rompiéndola, y la puerta se abrió con un chirrido espeluznante. Podía oír el chasquido de la lengua de Chuman. Dentro de la puerta había una habitación pequeña y cuadrada, y Kei casi se traga la canica que tenía en la boca de la sorpresa. Como Chuman había esperado, las 4 paredes estaban llenas de lo que parecían ser hierbas medicinales. Pero en lugar de mirarlos, Kei no podía apartar la vista del centro de la habitación. Fue un espectáculo más extraño y horripilante que cualquier cosa que Kei hubiera visto en su vida. La habitación estaba pintada con lo que parecía un gran yin. Un telescopio de 6 o 5 ojos, Kei no estaba seguro, estaba dibujado en círculo, lleno de círculos y lenguas extrañas, y en el centro de todo, una mujer con una muñeca cortada yacía en una posición grotesca. Tenía los ojos negros y húmedos, mirando fijamente al techo como si intentara ver algo. «Es realmente venenoso. Mirar». Se cortó las muñecas y se las pintó con su propia sangre. Debe haber sido muy doloroso. Había un cuchillo en el suelo que parecía que ella lo había usado. Chuman, que la había estado examinando en la puerta, frunció el ceño y entró. «Esto es mierda. Mierda». Murmurando algo, entró y tocó el cuerpo rígido de la mujer. Kei sintió un escalofrío en la punta de los dedos, como si él mismo hubiera tocado el cuerpo. Chuman murmuró algo todo el tiempo, desenredando sus piernas grotescamente retorcidas y levantándole la falda. Kei retrocedió horrorizado, con un charco de sangre ennegrecida entre las piernas y los dedos grotescamente retorcidos aferrándose a él. «Usaste un feto, aún no nacido, como sacrificio. Dicen que cuanto más limpio es el sacrificio, más fuerte es la maldición, pero esto». Un feto, por lo que Kei podía ver, no era más que una mancha de sangre del tamaño de unos dedos. Pero los restos eran espantosos. Kei volvió la vista hacia el cadáver, estremeciéndose por el repentino escalofrío que sintió a pesar de su agarre del brazo de Sigriel. La cabeza apuntaba directamente a Kei. ¿De quién era entonces el bebé que llevaba Bel en el vientre? La voz de Senna sonó con claridad en sus oídos. En ese momento, el humo acre que había llenado la habitación se precipitó hacia Kei, y la mujer que yacía en medio de él, con un chasquido, se puso lentamente en pie y encaró a Kei.
Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, él escupió las cuentas de su boca y escupió las palabras, involuntariamente. Belle. Al escupir su nombre de sus labios helados, tendido en medio de la tierra, Kay sintió que sus sentidos se desvanecían. El calor de Sigriel en su mano había desaparecido por completo. Kay se estremeció como alcanzado por un rayo, y en ese momento, imágenes y sensaciones se precipitaron en sus ojos. Era la habitación de arriba, donde Kay había estado tumbado antes. Un aliento fétido y jadeante llenaba la habitación. Fuera de la ventana, la lluvia golpeaba con fuerza. La ventana estaba empañada, así que no podía saber con qué fuerza llovía afuera. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo. Los ojos se le llenaban de lágrimas. Tenía los dedos destrozados y los tobillos doblados hacia atrás. Un grito incontrolable escapó de su ronca garganta. La voz no era la suya. Kay no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y aquí gente toca censura porque pasa una cosa horrible que comienza con V, pues, Belle le quiso mostrar a Kay en carne propia lo que la baronesa le hizo pasar. Solo diré que esa señora y sus hijos se merecen los más terribles tormentos, pues ella a quien mandó a un grupo de hombres para a Belle por siquiera codiciar a Senna. Cuando abrió los ojos, Raymond sonrió satisfecho y susurró con maldad. ¿Soñabas a lo grande? ¿Creías que mi madre aceptaría a una moza sin gracia como tú? No pensabas que podrías ingresar a la baronía cortejando a mi estúpido hermano Senna, ¿verdad? ¿Entiendes lo que eso significa, varón heredero? No lo sé. Arrancó la bolsa de los pantalones que llevaba colgando y la lanzó sobre la cama. El golpe metálico resonó en la habitación. Mamá dijo que había mucho dinero ahí. Se lo compensaré al tipo que te mordió antes. Kay creía saber lo que estaba viendo, a lo que estaba siendo sometida. También sabía que este tipo de cosas ocurrían a veces en el mundo. Se había visto una y otra vez que no había nadie digno de ser utilizado entre la nobleza. Kay pensó en la mujer que debió sentir lo mismo que él. Sintió que algo le recorría la espalda y oyó el gemido animal de Raymond. Kay no, Belle cerró los ojos. Una voz ronca y quebrada escupió de su garganta. Te maldigo. Te haré sufrir lo que yo he sufrido. Veré a tus amigos, a tu familia y a ti mismo despedazados, y no lo olvidaré ni siquiera cuando muera. Los hombres que acompañaban a Raymond se obligaron a reír a carcajadas ante la vocecilla que se quebró en mitad de su frase. Tal vez ni siquiera la habían oído, con su voz tan pequeña. Pero estaba claro que Kay había pronunciado las palabras, y desde el momento en que salieron de su boca, no lo olvidaré, aunque me muera. Desde el momento en que se pronunciaron esas palabras, la lluvia arreció como una loca. Había una oscuridad implacable alrededor de la casa. Era una hora muy tenebrosa y oscura. Mientras los veía escupir y salir de la casa, no pudo evitar reírse. Era una bruja. Cerró los ojos, los volvió a abrir y se encontró en otro lugar. Estaba sentado en una silla, frente a él, Senna estaba arrodillado y llorando. Parecía más vivo que en sus visiones anteriores. Kay estaba siendo forzado a ver cosas que no quería ver y a sentir sensaciones que no deseaba. Senna lloraba mientras se vendaba la mano. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué te pasó en la mano? Preguntó Kay con voz entumecida, observando a Senna llorar e intentar hablar. Escúchame, Senna. Senna levantó su rostro lloroso, esperando que Kay le explicara por qué estaba así, quién le había hecho eso, qué había pasado. Su expresión era inocente, como si nunca hubiera visto o escuchado algo sucio, espantoso o feo. Kay sonrió, una sonrisa profunda. Levantó una mano temblorosa y le secó una lágrima de la mejilla cálida y suave. Si algún día desaparezco de repente, te harás la morición. ¿Qué, Belle, qué quieres decir con eso? En lugar de responder, Kay se movió y abrió un cajón, sacando una botella del tamaño de la palma de la mano y entregándosela a Senna. Senna envolvió su estómago con la mano vendada y la sostuvo. Empieza a cultivar esas semillas hoy mismo. Cuando broten, lleva una raíz a la casa de cada aldeano. Quiero que las pongas en un lugar donde no puedan arrancarlas, como detrás de la puerta de la cocina o debajo de la mesa. Tienes que llevarlas a 16 casas. No dejes ninguna fuera, excepto la tuya, Senna. Mientras decía esto, se reía a carcajadas, de manera muy agradable, con lo que estaba pensando. Kay no podía saberlo. Se rió hasta que Senna dejó de llorar y la miró con los ojos muy abiertos. Kay le secó las lágrimas y continuó. Dámelo antes de que florezca, ¿de acuerdo?
¿Por qué tengo que hacerlo? ¿A dónde vas? ¿Por qué me pides que me automuricione? Mientras Senna se aferraba a ella, sollozando, Kei se inclinó y le dio un ligero beso en los cálidos labios. En sus ojos reflejaba un afecto suave. Mi Senna. Su rostro sonriente se contorsionó lenta y dolorosamente. Te quiero tanto, quería ser tu esposa, quería ser la madre de tus hijos. Sentía las lágrimas brotando de sus ojos. Las yemas de sus dedos hormigueaban. No se sentía triste, pero sí desconsolada. Senna enterró la cabeza en su regazo. Así se hace, ¿está bien? Bel, por favor. No digas nada aterrador. El peso de la cabeza de Senna sobre sus rodillas entumecidas le provocó una ligera mueca de dolor, pero no lo demostró. Se secó las lágrimas de los ojos y suspiró, tranquilizadora. Matarte es solo una contingencia, pero tienes que hacerlo, ¿lo entiendes? Señaló la botella en la mano de Senna. Senna lloró sin contestar. Le daba miedo y sentía que se iba a marchar. Acarició suavemente el cabello húmedo de Senna y le preguntó como una madre. Sí, Senna, ¿harías eso por mí? No me vas a dejar, ¿verdad? Ante sus palabras, Kei sonrió dulcemente y asintió. Cuando lo hizo, Senna asintió también, incapaz de decir más. Kei. Kei exhaló violentamente. Las lágrimas le caían por la cara como lluvia, y su cuerpo temblaba convulsivamente. Sigriel se acercó, alarmado. Kei, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Chuman, puedes. Kei, a punto de vomitar, le agarró la mano. No, estoy bien. La realidad volvió, y todas las emociones conmocionadas de antes solo sirvieron para revolverse. El cuerpo que se había levantado para enfrentarse a Kei yacía como siempre. Era horrible pensar en una V en la que no había participado, saborear el S que no había bebido. Odio, amor por Senna, tristeza, ira, desesperación, piedad. Definitivamente no era esa mujer, y las emociones forzadas burbujeaban en su interior. Escupió toda la comida que había desayunado. Sigriel agarró a Kei por los hombros y le limpió el cabello sudoroso y los labios sucios con el dobladillo de la capa, preguntando. ¿Qué pasa? ¿Es asqueroso? Kei negó con la cabeza, débilmente. Miró a Sigriel mientras le limpiaba la suciedad de la boca y le preguntaba si estaba bien. Recordaba haber tenido suculento con él, pero no quería compararlo con la V que había sufrido Bel. Ahora mismo, Kei estaba en una situación en la que podría morir sin Sigriel. Además, aunque él hubiera pasado por lo mismo, no podía arder de odio como ella. No podía pedirle a alguien a quien amaba que muriera, y no sería capaz de sacarse el feto del estómago con sus propias manos. Kei era el tipo de persona que lo olvidaba rápidamente como si nunca hubiera ocurrido, como si no fuera para tanto, y se tachaba a sí mismo de estar bien cada vez que pensaba en ello. Quizá fuera porque era un hombre, o quizá porque nunca le había ocurrido a él, algo que no podía deducir de experiencias similares. Aquí, gente, aclaro que Kei tiene una carpeta con un montón de traumas que borra de su mente para seguir vivo. Al pobre, solo le pasan desgracias día sí y día también. Pero continuemos. Sigriel palmeó suavemente la espalda de Kei. ¿Por qué tienes tantas manos? No es que no puedas. Kei se quedó sin palabras. Por mucho que lo pensara, no podía discutir que era normal. Kei se mordió el labio e inventó una excusa. Estaba alucinando. Kei se tumbó sobre su espalda. Sentía como si hubiera tenido una experiencia similar momentos antes. Tu mente debió haberse interpuesto, entonces, ¿por qué escupiste las cuentas? Chuman miró hacia atrás, rebuscando en el armario. No las había escupido, su mandíbula se había movido por sí sola. En lugar de protestar, Kei preguntó. ¿Pensamientos? Si un recuerdo o una emoción son demasiado intensos para que una persona los procese antes de morir, dejan algo llamado pensamiento residual en su espacio después de su muerte. Las personas con un chi más débil se ven arrastradas por él, o si están mal, son poseídas. Chuman giró el frasco con extraños globos oculares de un lado a otro. No creo que sea una posesión, sin embargo, y luego llegan a ver las cosas por un tiempo, forzados. Parecía correcto que hubiera visto un pensamiento. ¿Por qué Senna sabía ese? Kei podía verlo ahora, porque estaba allí tumbado, de quién era el feto que tenía entre las piernas. Kei parecía saberlo todo. Kei le devolvió la mirada, aturdido. Senna había tenido razón,
Debía estar regando el ovelu en el sótano de la mansión, y... ¿Qué has visto, Kay? ¿Qué pasa? Sigriel parecía muy preocupado por el estado de Kay. Sabía que debía parecerle extraño, pero no podía apartar los ojos del cadáver. Señor Sigriel, creo que vi algo extraño en la casa del viejo antes de desmayarme. Sigriel escuchó las palabras de Kay como si fueran una profecía. ¿Qué? Kay tragó saliva y miró a Sigriel. Esperaba que no, pero sabía que lo que veía era cierto. Ovelu. ¿Ovelu, en la casa del viejo? Sigriel frunció el ceño y Chuman también miró hacia atrás. ¿Fue realmente Ovelu? ¿No es la flor de Alosa? Chuman parecía dispuesto a escupir un insulto cuando Kay asintió. Aún así, Kay sacudió la cabeza y habló. Parece que esa mujer y Senna difundieron a Ovelu para vengarse de la aldea. Si la botella que le entregó a Senna era de hecho la semilla de Ovelu. No, debe ser cierto porque lo que vi en el sótano de la mansión era efectivamente Ovelu. Creo que lo que vi fue Ovelu. Chuman dejó la botella que sostenía en el suelo, miró a Kay y luego al cadáver y luego suspiró profundamente. Uf, dejó escapar un largo gemido y dijo con irritación. Entiendo por qué esos espíritus blandos te están esperando. Sí. Ciertamente, Ovelu merece ser un cuasi infierno. Esto es realmente peligroso. Aquellos que son adictos a Ovelu atacan a sus oponentes sacando su fuerza hasta el límite de la capacidad humana, ya sea que sus músculos estén rotos o no. Cada uno de ellos es un monstruo, como su majestad. Bueno, tal vez no tanto como su alteza. Mientras Chuman se sujetaba la cabeza y refunfuñaba, Sigriel habló. ¿Es imposible la purificación? De ninguna manera voy a limpiar esta ciudad yo solo, ni siquiera con un mago de 9º rango corriendo por ahí intentando desarraigarla. Deberíamos estar agradecidos por salir de aquí. Chuman miró fijamente a Sigriel. No, quiero decir, ¿qué demonios te pasa que has esparcido algo tan peligroso, y yo soy tan? Explicó Kay disculpándose, sintiéndose como un criminal solo por abrir la boca. Bueno, parece que la Bel original, ese cadáver, esa jovencita, se suponía que era la prometida de Senna, pero a la baronesa no le gustaba, así que movilizó a la gente para asaltarla. Cuando terminó, Chuman resopló y se encogió de hombros, mientras Sigriel miraba con odio a Kay. Sí. Ese heredero baronet llamado Rayman. ¿Viste cómo la quinta en esa visión? Kay sacudió la cabeza ante la pregunta de Sigriel. Lo sentí, en esa visión, y aquí gente el duque pregunta esto por una razón, como Sigriel es medio loquito, aunque haya sido una visión gente, el tipo quiso venganza como si lo que vivió Kay en esa alucinación de verdad le hubiera pasado y desde ahí se hizo enemigo jurado de los varones. Pero regresando al tema. Lo sentí, pero no lo vi. Cuando Kay respondió con indiferencia y levantó la vista, Sigriel lo miraba como si realmente pudiera ver a través de él. ¿Por qué es así?, preguntó Kay, negando con la cabeza, y Sigriel sonrió lentamente. Sus ojos se suavizaron y las pupilas moradas desaparecieron a medias. Es cierto. Pensé que merecían morir. Supongo que sí. Pero en realidad, Kay seguía preguntándose si todos los aldeanos debían morir. Habría quienes no tuvieran nada que ver en absoluto, pero ¿debían ser arrojados al infierno solo por la venganza? Eso no le correspondía a Kay juzgarlo. ¿No deberíamos salir ahora y dejar que se deshagan del Ovelu?, dijo Kay con cautela, mirando al cadáver, y Sigriel ladeó la cabeza. ¿Nosotros? ¿Por qué? ¿Qué? Kay se hizo eco de la pregunta de Sigriel, que era obviamente una pregunta de por qué, pero él sonreía con una expresión de total incomprensión. ¿Para qué tanto trabajo, Kay? Solo tenemos que encontrar las flores de Alosia y largarnos. Kay frunció el ceño ante el comentario de Sigriel de que no era asunto suyo si los aldeanos vivían o morían. Sabía que él era así, pero ver que no se preocupaba por ello lo hizo pensar, esta es la clase de persona que es. De hecho, él tampoco era muy buena persona, pero estar con Sigriel le hacía sentir que tenía mucha moral y conciencia. Chuman percibió que Kay se sentía incómodo con su conciencia y se encogió de hombros. Como he dicho, Kay. No podemos deshacernos de esa cosa. No es que no lo hagamos, es que no podemos. No tenemos tantas piedras mágicas, yo no soy capaz de hacerlo, y tú estás aún más indefenso. No te preocupes por eso, dijo Chuman consoladoramente, pero Kay estaba un poco más severo.
No le sentaba bien que le llamaran indefenso en público. ¿Quién no se siente impotente comparado con Chuman y Sigriel, sobre todo cuando es verdad? Kay no había querido hacer un comentario vergonzoso sobre lo impotente que se sentía para salvar a los aldeanos, solo estaba desconcertado por haber preguntado ¿por qué?, sin pensarlo. Se rascó la cabeza, inseguro de sí mismo, y apartó la mirada. Por el rabillo del ojo, vio un pequeño frasco en el fondo del armario, lleno de líquido y una flor que se parecía mucho a un ovelu, pero con semillas brillantes. Era la flor de alosia. Kay se quedó petrificado. Estaba tan agotado que, sin pensar en otra cosa, decidió abrir el pasadizo secreto al sótano. Cuando lo hizo, notó que el bosque junto a la cabaña se veía diferente a como lo había visto por la mañana. La visión de un árbol muerto lo hizo darse cuenta de lo peligroso que era el vial con la flor de alosia. Se preguntó si habría corrido la misma suerte si no se hubiera quedado atrapado junto a la plantilla. Tragando saliva, Kay miró a Sigriel, impresionado por cómo alguien con un carácter tan difícil podía proteger un objeto tan poderoso. Chuman, con la mochila al hombro, gruñó. Ahora iré a la mansión, calmaré al caballo y luego nos iremos de la ciudad. Parecía que había dejado al caballo bajo su responsabilidad. Sigriel asintió despreocupadamente y se dio la vuelta para partir hacia la mansión. Kay miró a los hombres al otro lado de la nieve y luego se volvió hacia Chuman. Aunque le digas que has encontrado la flor de alosia. Díselo al varón, y él se encargará, respondió Sigriel, encogiéndose de hombros. Kay volvió a mirar a los hombres, luego a Chuman, y asintió. Si sostenía esa carga por más tiempo, sentía que sus ojos podrían arder. ¿Necesitas que te lo sostenga? No hay problema, dijo Chuman, decidido a no aligerar la carga sobre sus hombros. Kay asintió con indiferencia, pensando que tal vez podría acostumbrarse a Sigriel, pero nunca a Chuman. Cuando Kay se dio la vuelta para alejarse, una figura se le adelantó. ¡Madre! La baronesa apareció con una mirada furiosa, seguida por su tercer hijo, Jack, que la alcanzó con una expresión avergonzada y luego consternada al ver a Sigriel. «Su Alteza», chilló la baronesa, corriendo hacia él. Kay miró sorprendido a Sigriel, sin poder creer que alguien pudiera hacer tanto ruido sin provocarle una reacción. Kay lo observó, con los ojos muy abiertos. «Madre». Jack la agarró, deteniéndola, sorprendido de que ella hubiera tenido un pensamiento similar. «¿Qué pasa?», preguntó Kay, sustituyendo a Chuman, que gruñía bajo su pesada carga. «Lo siento, mi madre». Jack intentó disculparse, pero fue interrumpido por la baronesa, que le espetó. «¿No puedes estarte quieto?». Luego se volvió hacia Kay y lo regañó. «¿Qué pasa? Lo preguntas porque no lo sabes». Kay retrocedió un poco, sobresaltado por el ímpetu de la baronesa. Sigriel, molesto, le dio un tirón de orejas. «¿Qué pasa?», preguntó Sigriel, irritado. «Soy la madre de Helena, a quien le has arruinado la vida. No puedo creer que le hayas destrozado la cara a mi hija. ¿Qué clase de persona haría eso? ¿Qué piensas hacer?». Parecía que estaba a punto de abofetear a Kay, y también a Sigriel. Kay la miró un momento, preguntándose si realmente se atrevería. Sigriel estudió su rostro por un momento, luego hizo un gesto de fastidio con la mano y se volvió hacia Jack, que estaba allí de pie con cara de perplejidad. «Tú, ve a buscar 3 caballos. Chuman, apresúrate». «¿3 caballos? ¿A dónde vas?», preguntó Jack, sorprendido. «Sí, señor», respondió Sigriel. «Hemos encontrado la flor de alosia, y nuestro negocio en este pueblo ha terminado». Chuman se echó la mochila al hombro y empujó a Jack para que se moviera. Sigriel, visiblemente irritado, preguntó. «¿Por qué no te das prisa?». La baronesa, que no había dejado de observar a Sigriel, exclamó con voz histérica. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Te vas porque has encontrado la flor de alosia? ¿Y mi hija? Pensé que ibas a compartir una raíz con ella». Sigriel se encogió de hombros y se rió suavemente, luego la miró y preguntó. «¿Me estás pidiendo que me acueste con una mujer que no tiene nariz?». Sin duda, Sigriel se lleva el premio al más cínico. Dejas a la chica en desgracia y luego te quejas de que está fea, cuando tú fuiste quien lo provocó. «¿Sin qué?», gritó Kay sorprendido, pero la baronesa agarró a Sigriel de la ropa y le dijo. «Tú eres el que obligó a mi hija a hacer eso, y se suponía que ibas a dejar que diera a luz a tu hijo».
Kei estaba tan indignado que ni siquiera podía cerrar la boca por la intensidad de sus gritos. ¿Le cortaste la nariz? ¿Hiciste algo tan horrible? ¿De verdad vas a unir en un compromiso al hombre que cometió semejante atrocidad con tu hija? Kei sabía que sus ojos estaban bien, ella realmente lo decía en serio. Fue entonces cuando Kei comprendió quién era esa mujer. Recordó que, cuando Senna anunció que se casaría con Belle, una chica de campo, ella había sido la que pagó a alguien para que la en grupo. Ella había traído el desastre a este pueblo, una mujer tan llena de avaricia y vanidad que incluso provocó la muerte de su propio hijo. Y ahora, permítanme agregar mi veneno, señora, cállese ya. Vieja senil, por su culpa muchos inocentes han sufrido y ha causado innumerables desgracias a su pueblo. El castigo que le espera es más que merecido. Con esto, concluimos el resumen. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Mientras tanto, haré un resumen del manga que quedó en segundo lugar en las últimas votaciones. Espero tener ese video listo para la próxima semana. Nos vemos pronto.